Estás escuchando Teorías de lo Fantástico, el podcast, un proyecto dedicado a divulgar la literatura fantástica y sus géneros colindantes. Bienvenidos, bienvenidas a este primer capítulo del podcast, este proyecto de Teorías de lo Fantástico sobre divulgación de escritoras, escritores, vendrán también a lo mejor editores y otro tipo de personajes interesantes. Para empezar, creo que no hay mejor invitada que pude encontrar, pensar y platicar que con una de mis escritoras que de hecho descubrí el año pasado, que me sorprendió bastante por su manera de escribir, muy potente por cierto, que es Samantha Galán. Samantha, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por invitarme. Justamente estaba pensando que desde que te conocí, que nos hemos seguido la pista, pues a mí yo admiro mucho como tu labor de promotor o sea, de lectura, de cultura, de la teoría fantástica y pues también pues como creador. Así que es un placer para mí estar aquí contigo y con ustedes. Pues muchas gracias, lo hago como por nerdez, la verdad que me gusta leer un buen, y aparte me he dado cuenta desde que, quiero empezar con eso, ahorita viene lo potente, pero yo te conocí en un evento que organizaron en La Increíble, en aquella librería que creo que ya no, pues desafortunadamente ya no está, pero ahí presentaste tu libro, ¿no? Bueno, presentaste tú, me hablaste de tu libro, y algo que me pareció muy importante fue que leyeras tu primer cuento, porque, o sea, puede ser la charla interesante y todo, pero cuando lo leíste dije, wow. O sea, creo que lo primero que te dije cuando te dije, oye, gran cuento, porque todos estábamos como que, es corto, pero el final fue así de, uff. Y yo me acuerdo que dije, no, tengo que leer ese libro. Y el de adquirí varios libros, todos los leí, pero el primero fue el tuyo, fue de, quiero empezar con ese cuento. Así que sí, yo creo que es una muy buena carta de presentación tu primer cuento, y de hecho con ese abre tu libro Amorfismos, que ya hablaremos de él, está aquí, pero quiero empezar, ahora sí que empezar por el principio. Por ahí escuché que pasaste por muchas facetas, pasaste por, me parece que pudiste haber sido abogada, pudiste haber sido lingüista, eh, estudiaste, si no me equivoco, justamente literatura, ¿no? Y la parte de lingüística. La lingüística también es una de mis pasiones, que también no pude, pero bueno, eso ya es otro tema. Y finalmente llegaste a la literatura. Entonces, este camino, por ejemplo, se me hace curioso, porque no es un camino muy marcado que alguien, por ejemplo, que quiere estudiar medicina, pues dice, voy a estudiar medicina y es médico. ¿Cómo llegar a la escritura, no? O sea, en ese sentido, ¿cómo llegas y dices, ok, creo que lo que quiero es hacer esto, voy a dejar un poco lo demás? ¿Cómo llegar a esa decisión? Pues sí fue algo complicado, la verdad sí fue, creo que llegó un momento en mi vida en el que no sabía bien para dónde hacerme, qué hacer pues de mi vida, así para sustentarme, ¿no? Sobre todo. Creo que no tenía tan marcado la labor artística, no como un medio de producción o un medio que de alguna forma me remunerara lo suficiente para vivir de una manera ostentosa, sino como una forma en la que experimento el mundo, en la que entiendo mi existencia y cómo convivo con la otredad en sí. Entonces, creo que es también porque vengo de un espacio de provincia en el que el trabajo físico es muy importante, ¿no? Es como tienes que trabajar, ¿no? En el campo, tienes que sudar, tienes que ganarte el sustento, siempre muy sufrido, ¿no? Esta concepción de la supervivencia. Entonces, pues no sabía hacia dónde dirigirme. Cuando, bueno, yo tuve mi formación en la Universidad de Guanajuato, no estudié en la Prepa Oficial de Guanajuato, y pues la carrera de Derecho allá es muy prestigiosa y todo. Entonces dije, bueno, voy a intentarlo. Hice el curso propedéutico y pues es horrible, ¿no? Es un ambiente espantoso, corrupto, horrible. Entonces dije, no, definitivamente este no es mi camino, yo no sería feliz aquí.
Y ya fue que después vi la carrera de letras, filosofía y letras. Entonces dije, bueno, sí, me llama la atención. Siempre me ha gustado leer, aunque no lo hacía con frecuencia. Creo que era más como mi facilidad para crear, para inventar cosas, ¿no? Yo era como, me gustaba mucho jugar con la gente, con los niños inventándome historias, así historias horribles además, ¿no? Y ver sus caras así todas traumadas. Entonces siempre esta invención me ha acompañado desde la infancia y dije, bueno, pues voy a entrarle. Como en mi generación y en ese momento los escritores eran como muy pomposos, esta imagen del escritor bohemio así mamador, pues yo decía, ay, no, los odio, la verdad, o sea, yo odio ese tipo de gente. Entonces fue como, no, los lingüistas eran como los más chidos, ¿no? Como siempre muy precisos para todo. Y yo tenía una obsesión un poco, sí, una obsesión con el conocimiento, ¿no? Y esta cuestión de que a través del lenguaje adquieres el conocimiento y cómo, o sea, la importancia tanto filosófica como biológica, como social del lenguaje, era algo que a mí me interesaba muchísimo. Entonces me fui a la Universidad de Querétaro, a la UAC, porque allá pues su programa de lingüística es muy genial, ¿no? O sea, se especializan prácticamente en lingüística. Entonces, en este cambio de universidades tuve un problema de papeleos y me dieron de baja. Entonces yo estaba otra vez en el limbo, ¿no? Así como... Y como para no verme tan nini, tomé un curso de cuento. Pero me acuerdo que fue así como, ay, pues de creación de cuento, ¿no? A ver qué. Y fue un curso, creo que fue un curso muy rudo, porque quien lo impartiera muy directo, ¿no? Con las críticas, pero sí me sirvió para darme cuenta que podría trabajar más, ¿no? Mi escritura. Y ya no volví a la academia, ¿no? Me quedé o sea, toda mi formación ha sido autodidacta y en Literaria Centro Mexicano de Escritores, que fue como, o sea, donde yo sí creo que me formé como escritora completamente, ¿no? Creo que Literaria es... de verdad, no solo se preocupa por este lado formativo de, no, pues el estilo, pues estas cosas que vemos en cualquier taller, ¿no? Estas cosas de sintaxis y demás, sino que se preocupan porque el autor encuentre su voz a través de experimentos, de lecturas, de autores poco conocidos. Entonces, yo sí pienso que Literaria Centro Mexicano de Escritores es como mi alma mater, donde me formé completamente. Y ya fue que en este autodescubrimiento me di cuenta de que la escritura sí es esta parte donde, como en el mito de las bodas de Canto y Armonía de Roberto Calazo, donde explica cómo Zeus se traga el mundo y lo vomita con una cadena de oro que une todas las cosas, ¿no? Entonces, yo descubrí que la literatura es esa cadena de oro para mí, que la literatura une todo el mundo conmigo y ya no podría dejar de escribir, ¿no? Como tal. No, pues bastante completa la respuesta. Y fíjate, me llama la atención que cuando uno estudia literatura, en primera hay mucha gente que entra pensando que va a escribir, ¿no? O sea, que es un buen camino como para ser escritor. Y te topas con pared así como, pues no, para nada. Yo tuve compañeros que decían, bueno, yo la estudio, sé que esto no me va a hacer escritor, pero al menos me da un panorama. Y digo, de que lees mucho y conoces, pues sí. Pero también me di cuenta que, por ejemplo, muchos descubrimos la lingüística cuando entramos a esas carreras y es bastante bonito porque siento que es un tipo de, como dices, del conocimiento un poco normativo. O sea, la lingüística es muy de descripción y eso siento que sí es una liviane para toda la formación que tuvimos de hablar bien, hablar mal, escribir bien, escribir mal. Todo eso y la lingüística es como, eso no importa, ¿no? Vamos a describir los fenómenos y son muy interesantes. O sea, realmente las explicaciones detrás de por qué hablamos como hablamos, de temas de morfosintax, todo, hasta fonética, fonología, a mí también me fascinó. También me quise ir por ahí, pero no pude. Entonces, pues, pero digo, ese conocimiento de tenerlo siempre es, yo digo que para todo campo siempre es importante como
porque también te quita de prejuicios, ¿no? O sea, el hecho de, no hay un habla buena y un habla mala, o sea, depende de tu contexto y depende también, cómo lo adaptes, ¿no? No tanto como viene así de naturaleza. Entonces, siento que eso sí deberíamos aprender lingüísticamente desde la primaria y no tanto por norma, porque luego por eso hay prejuicios y todo esto. Y también de lo que decías de que mencionaste que pues vives en provincia, yo que te sigo en Instagram, veo luego las fotos que subes y digo, wow, yo hasta Sí. pensé que estabas así en una especie de retiro para escribir y pues es tu cotidianidad, ¿no? Entonces yo dije, wow, qué bonito estar así con esos paisajes, con tus perritos, ¿no? Y yo digo, oh, qué hermoso. No sé si sea inspiración, salga algo ahí de inspiración, pero qué bonito se ve. Sí, no, sí, creo que la verdad para mí la naturaleza es la mejor maestra que existe en muchísimas cosas, no solo como en la creación, o sea, la naturaleza como la creadora madre, sino como también para los asuntos como de aprender a disfrutar la vida o no, a sobrellevar la vida, a los ciclos, a las muertes, a la resurrección. O sea, creo que todo eso uno puede aprenderlo a través de como de la contemplación de la naturaleza. Yo, por ejemplo, ahora que he estado viajando mucho a Ciudad de México, hacia ciudades grandes, donde la gente, es que yo como justo vivo en provincia, pues yo soy muy lenta para muchas cosas, ¿no? Camino muy lento, me muevo lento, como lento. Entonces, pues la gente siempre, o sea, me siento como si le estorbara a todo el mundo, ¿no? Me empujan y me avientan y, no, son un caos. Entonces digo, bueno, o sea, si yo viviera en una ciudad grande, no digo que así sea, pero si yo viviera en un lugar así, donde el ritmo de vida es tan acelerado, pues creo que no tendría tiempo justo de notar estos cambios que sí noto aquí, ¿no? Y yo creo que esto sí es fundamental, al menos en mi trabajo escritural, como el hecho de que yo aprendiera a contemplar los cambios en el espacio desde muy chica, que mi mamá como era enfermera, tenía muy presente esto de que teníamos que hacer ejercicio, ¿no? Entonces, caminábamos media hora hacia los alrededores de mi casa allá en Moroleón, y pues yo empecé a notar los cambios, ¿no? Como de las estaciones, incluso como de las piedras, las manchas que le salían nuevas, o sea, incluso hay cambio en las rocas, ¿no? Que es como el germen de cualquier cuento, ¿no? Este cambio, la transformación del personaje. Entonces, todo tiene una transformación, incluso lo que no está animado. Y sí, yo ahora que he estado aquí en Aporo, Michoacán, que, o sea, pues es un bosque, ¿no? O sea, es completamente aquí, estoy en medio de un bosque, tal cual. A mí me sorprendió increíblemente que en 3 días, así como Jesús resucitó en 3 días, este ciclo de los 3 días como de la resurrección y la muerte, en 3 días todo se reverdeció, ¿no? Llovió 3 días y en 3 días apareció, o sea, el pasto seco se puso verde, los árboles así frondosos. Para mí fue impresionantísimo, nunca lo había visto así, como en 3 días cambia el mundo, es impresionante. Entonces sí, yo creo que aprender a ver los cambios en lo que te rodea, creo que también puede ayudarte a entender tus propios cambios y aplicarlos, ¿no? A los personajes que sí, creo que sí es un gran maestro también, ¿no? Y fíjate que ahorita que dices eso, yo sí noto mucho ese conexión en tus cuentos. O sea, animales o escenarios así, no tan citadinos, ¿no? Como puede llegar a ser algo más común. Pero sí, me gusta esa parte tuya porque también como que te ayuda, bueno, yo que vivo en Ciudad de México, como a desconectar un poco, desconectar con eso y como dices, ver la contemplación desde otro punto de vista. Se me hace muy bonito y sí es como un aporte porque si vivir aquí es caótico y es rápido lo que dices, todo es rápido, corre, sube, baja, métete al metro, sal y piérdete entre miles de personas. Es monstruoso. Pero bueno, antes de ir a la parte de tus procesos que me interesa, creo yo que también es importante, pues, no solo lo que escribes, sino lo que lees, ¿no? Porque mucho de ahí deviene, pues, también podemos ver tus intereses y tus influencias, a lo mejor directas, indirectas,
pero pues primero se es lector, ¿no? Y ya después viene esa parte de la escritura. En tu caso, yo he escuchado que te gusta mucho Onetti y se me hace curioso, no porque sea un mal escritor, sino porque creo que es un escritor muy específico, o sea, no es el típico escritor que cualquiera diría, es mi favorito, o el de los grandes populares. Y además es súper complejo y pesado. Yo lo leí en la carrera, no he leído así vastamente de él, pero es pesado. Sí. Entonces quería saber cómo fue tu acercamiento, si te gusta ese tipo de literatura, cuéntanos un poquito. Pues cuando ya decido no dedicarme más seriamente como a la escritura y a la literatura en general, empezamos a leer, me metí a varios círculos, ¿no? Donde leíamos, me acuerdo que de mis primeras lecturas así contundentes fue Farabeu de Salvador Elizondo, ¿no? Que también me gustó mucho, pero fue como, ay, o sea, me encanta como el estilo, me encantan estas complejidades dentro de la estructura de la novela, pero pues no, siento que no acababa de enganchar. Y pues leí El marino que pierde la gracia del mar, de a Kawabata también. Estuve leyendo así como a Thomas Mann, así a autores chidos, ¿no? A Dostoyevsky también. Pero siento que, o sea, sí podía ver lo complejo, lo hermoso de su escritura, pero siento que no me calaban así en mi corazón. Entonces, me acuerdo que estaba en Guanajuato para ese entonces, si no me equivoco era como 2015 por ahí, y yo estaba pasando por un proceso muy difícil, muy complicado, creo que es de los más complicados que he tenido, ¿no? De un corazón roto. Entonces, pasé por una plaza que se llama Embajadoras allá en Guanajuato, y estaba una señora vendiendo libros así, los tenía en una fuente. Y me acerqué y vi el de Juntacadáveres de Onetti. Y yo ya había escuchado el nombre, pero como que no lo había leído, no sabía nada de Onetti. Entonces dije, bueno, lo voy a comprar. Y cuando empecé a leerlo, me acuerdo que lloré mucho, pero como de lo hermoso que me hizo sentir su escritura, ¿no? Sus imágenes, lo lacerante de las situaciones de los personajes. Y fue que yo dije, yo quiero escribir por esto, para que un día alguien sienta lo que yo sentí con Onetti y de alguna forma como también corresponderle. Yo creo que la escritura, al menos en mi caso, sí se trata mucho de llevar una correspondencia con, con autores que ya no están, pero que con los que sí dialogo. Entonces, eso lo aplico mucho, ¿no? Lo aplico mucho con autores que sí me encantan y que es como, bueno, leo algo y es, bueno, yo te voy a responder esta carta que siento tan personal para mí. Entonces, hago un cuento, ¿no? Que es como mi forma de, sí, como de seguir esta comunicación con estas voces de autores que ya no están, pero que sí están presentes, ¿no? Como fantasmas en su escritura, que me parece genial. Entonces, así fue, o sea, yo dije, creo que es más que nada esta exploración del dolor, de la miseria que tiene Onetti. Las imágenes siempre como que, siempre sobre el mismo punto, que yo creo que no es fortuito, ¿no? Sí es como seguir ahondando y ahondando en el dolor. Entonces yo creo que sí tiene mucho que ver que los autores que yo leo son autores que se han sumergido en el dolor y en la tragedia humana. En esta, no es que yo como que no aprecie tanto el realismo, ¿no? O los cuentos de hadas donde todo es como un final feliz y hermoso, pero sí creo que es muy importante como conocernos a través del dolor y conectarnos a través del dolor. Esta función del dolor como una cualidad que nos ayuda a desprendernos de nosotros mismos para compadecer al otro, no como lástima, sino padecer con él la situación, ¿no? Como hermanarnos con ella y con el personaje. Entonces, yo siento muy intensamente las cosas, soy una chava como
intensa y cuando algo me duele, pues me duele mucho, ¿no? Sí siento como el dolor del mundo así partiéndome. Y creo que a través de Onetti y a través de estos autores como Roberto Art, como Faulkner, como, no sé, como Horacio Quiroga, que también fue de los primeros cuentistas que me gustaron, como Juan Vicente Melo, que lo amo así muchísimo. Creo que si no han leído a Juan Vicente Melo, autor mexicano de La Obediencia Nocturna y otros cuentos, otros libros de cuento como Fin de Semana, como, bueno, tiene varios ahí. Los Muros Enemigos también. Es uno de los escritores que creo que han hecho cosas extraordinarias en la literatura mexicana y que no son tan difundidos, y que también exploran esta parte de la oscuridad humana. No sé, María Luisa Puga, ¿no? El Diario del Dolor. Estos autores que aprenden a verle el lado como, no sé, como el lado purificador al dolor incluso. Entonces, sí, yo sé que Onetti sí es un autor muy pesado, ¿no? Sus novelas sobre todo, y que a mí me encantan más sus novelas que los cuentos de Onetti, la verdad. Pues sí llega un momento en el que ya quieres como acabarlo para olvidarte de eso para siempre, pero a mí sí me llena mucho como mi alma, y siempre regreso a Onetti. Creo que siempre voy a regresar a él porque yo sí escribo gracias a él. Entonces, pues sí, tengo mucha predilección por estos autores que de alguna forma rompen con lo estético en la escritura también. Pienso en Abelardo Castillo, que también lo recomiendo mucho porque es mi cuentista favorito. Él igual es él es argentino y hay mucha oralidad en sus cuentos, y también son cuentos que hablan como desde la marginalidad, como sobre todo como desde situaciones infantiles marginales, que la voz infantil también me interesa mucho, ¿no? Y pues creo que yo me hermano, yo me conecto, sí, de alguna forma sí me retroalimento y me conozco a través de las prosas de estos autores. Sí, rescato mucho lo que mencionas de el dolor, y también siento que en cierta parte este tipo de géneros o de tipo de literatura, podríamos llamarla extraña, fantástica, pues justamente como que pone el énfasis en este tipo de situaciones convencionalmente no bonitas, pero no por ello innecesarias, ¿no? Al contrario, o sea, son parte de nosotros, y en una entrevista que tuviste vi que decías que el dolor nos hace iguales, y me gustó mucho. O sea, dije, wow, o sea, sí es cierto, por lo que dices de este sentir, ¿no? Como esta especie de empatía, pero no en un sentido así como, bueno, tienes que sentir lo que el otro siente con una función moral, sino simplemente como humano, ¿no? Me pareció muy interesante, siento que tu literatura va mucho a ello, o sea, realmente son textos fuertes. Y lo que decías, por ejemplo, también de las voces infantiles, me gustó mucho, porque siento que no son temas que se traten demasiado, y creo que este tipo de literatura precisamente da voz a las marginalidades, es decir, a todo lo que no es hegemónico, como pueden ser los niños, como pueden ser las mujeres, como pueden ser situaciones no favorables. Entonces siento que he ahí también cierta importancia de defender este tipo de géneros, por ejemplo, ¿no? Como decías, también están los cuentos realistas o la literatura realista, y es muy buena también, pero bueno, esa es otra cosa. Ese sería en otro podcast, en este no. Pero a mí me interesa mucho eso, por eso yo siempre me ha gustado lo fantástico, porque es muy subversivo, ¿no? Es muy transgresor. Entonces, bueno, ya que nos diste un gran panorama sobre tus lecturas, lo que te gusta, que yo lo digo más como lo que te hace catártico, porque pues, cuando usas la palabra gustar, pueden decir, ¿cómo te puede gustar algo feo, o algo terrible, o algo tenebroso? Pero más que gustar, es como tu cuerpo reacciona, ¿no? A ese tipo de historias. Entonces, esa era la primera parte. Ahora, por ejemplo, con esto del cuerpo también, tengo la pregunta de qué te mueve a escribir. Es decir, no tanto como una pregunta de inspiración así súper abstracta, sino más bien yo creo que hay algo que
que tú ves, que vives, que escuchas, que tienes que, literalmente te mueve de decir, tengo que escribir esto. O sea, tengo que tener lo que estoy haciendo y escribirlo, o al menos guardarlo de alguna manera, una nota de voz o algo, pero que es aquello que tú dices, no, esto tengo que escribirlo. Es algo en específico, es un tema, es algo que te mueva mucho, es un mensaje que quieras dar. ¿Qué sería? Yo creo que es increíblemente variado lo que me lleva a escribir, increíblemente. O sea, puede ser hasta un olor, hasta un sueño, hasta una palabra que no sabía qué significaba y descubrió el significado y es como de aquí. Es, creo que es así como, o sea, de verdad cualquier cosa a mí me detona la necesidad de la escritura, porque creo que también va mucho de la mano con esto de que yo me explico las cosas a través de la literatura, ¿no? O de la escritura. Entonces, creo que sobre todo cuando yo empecé a escribir como, por ejemplo, con amorfismos, que los cuentos son como ejercicios, escritura, así de talleres o así, pues sí era como, bueno, recuerdo que Anuar nos dijo, Anuar Zúñiga, que en el que llevé un taller de un año de poesía, que creo que fue lo mejor que me pudo pasar porque la poesía me enriqueció muchísimo. Entonces decía, compren un periódico de nota roja y escriban sobre la peor cosa que vean ahí y que les llame, ¿no? Y ya creábamos la historia a través de, hacia alrededor de ella. También está esto como de la correspondencia, ¿no? Leo un cuento como La Noche del Niño, que fue una especie de respuesta epistolar a Abelardo Castillo por Una Noche de Epifanía, que es el cuento que me inspiró. Así como que dependiendo, en este momento, por ejemplo, que es algo que no me había pasado antes, igual un poco porque yo tenía el prejuicio absurdo y tonto y demás de que la escritura no es catártica, ¿no? Así como, bueno, es que la escritura, sobre todo la prosa, es como, bueno, tienes que estructurarla, tienes que tener bien definido hacia dónde vas, ta. Pero como en este año yo sufrí la pérdida de mi mamá y experimenté un dolor así increíble, un dolor como que yo sentía que si no lo sacaba, sí me iba a morir a devastar. Entonces tuve la necesidad, o sea, sí fue como necesito sacarlo escribiendo, no puedo yo como con esto sola. Entonces, pues las letras, yo a través de eso empecé a entender que las letras siento que sí son más grandes que yo, que hay algo interior donde ellas están, viven, como estas musas, así que quitándoles todo este halo divino, así de, creo que sí hay una especie como de energía, de fuerza, puede ser psíquica, puede ser, no sé, interna, que me dice, sí, órale, a través de ahí, échale y yo te voy a dar las palabras que ocupas para que plasmes lo que sientes. Entonces ya fue que empecé pues sí, como a hacer una historia sobre la migración, una novela que espero, pues sí pueda ver la luz en algún momento, ¿no? Pero que a través de este desplazamiento territorial yo también voy plasmando mi sentir de un desplazamiento metafísico, un desplazamiento incluso ontológico de mi existencia, donde ya este mundo que yo conozco no es el mundo que yo, ya no es el mundo donde crecí, ya no es un mundo donde me sienta como acogida, ¿no? Es un mundo hostil, un mundo como que te saca hacia el ruedo del vacío. Entonces empecé también a través de esto a pensar en la situación de los migrantes, ¿no? Que en Oaxaca, donde yo vivía hasta hace poco, bueno, todavía vivo ahí, pero no estoy ahí en este momento, la situación de los migrantes es muy fuerte, ¿no? Hay muchísimos migrantes ahí. Y cómo somos tan indiferentes hacia ellos, cuando a lo mejor no están ahí por gusto, ¿no? Están ahí porque de verdad ya no hay a dónde volver, que yo lo entendí a través del dolor, que justo es como esta igualdad, ¿no? Como a través de este dolor yo te entiendo y yo vivo contigo lo que te pasa, ¿no? Y pues, no sé, yo creo que puede haber, no sé, detonantes en cualquier parte si así se asumen, si así los ves.
Por ejemplo, el de Monstera Deliciosa, un cuento que está en Amorfismos. Yo soñé a un hombre planta, un hombre que se hacía planta. Entonces me levanté a las 3 de la mañana y fue como, necesito escribir de un hombre que se hace planta, o sea, lo deseo, lo tengo que plasmarlo, ¿no? Y al día siguiente, me volví a dormir y al día siguiente se creó Monstera Deliciosa. Entonces, yo creo mucho en esto de que, bueno, es que no sé si ya vayamos para allá, porque luego yo hablo un montón, pero yo creo que estas cosas fantásticas para mí no son tan o sea, para mí no es que no exista, ¿no? O sea, el hombre planta existe porque yo lo soñé, o sea, existe porque está en mi interior, ¿no? En mi psique, ahí está. Entonces, es como decir, no existe, las ideas no existen o las emociones no existen, pues no las puedes ver, no las puedes medir, pero están, ¿no? Que creo que es a lo que va mucho la literatura fantástica, que a mí, o sea, sí me gusta mucho la abstracción, porque creo que a través de ella, en lo que ya no es medible, en lo que no es así como impuesto y normativo de lo que hablabas, puedes empezar a conocer tu propia peculiaridad, ¿no? O sea, qué te habita y por qué, reconocer a tus monstruos y saber que están ahí, ¿no? Que creo que también es algo maravilloso que nos da este tipo de literatura. Entonces, pues ahí. Perdone si me fui de largo. No, está perfecto, es muy interesante, porque sí, ahora que lo mencionas, es como una especie de literatura de introspección, por lo mismo de no ser tan material o tan literal, o hacer literal lo que se supone que no debería ser como un hombre planta, ¿no? Que debería ser abstracto, pero ahí lo tienes. Se me hace interesante, y aparte qué bueno que te acuerdes, porque qué tal si te duermes y ya se te olvida, ¿no? Ya no tendríamos ese cuento, pero qué bueno que tienes buena memoria y te acuerdas de soñé esto, tengo que escribirlo. Eso es bueno. Pero sí, siento yo que muchas de las experiencias que vivimos, pues vienen precisamente de ideas que no relacionaríamos con cosas súper racionales, ¿no? O sea, mucha de nuestra cultura, de nuestras vivencias, devienen de ideas fantásticas y es parte de nuestra vida cotidiana, pero las tradiciones incluso más importantes culturales de nuestro país, pues vienen de ahí. Y por mucho que creamos en lo que creamos, siempre está pues el altar en Día de Muertos, ¿no? Siempre está algún tipo de res, o sea, realmente nosotros también nos construimos a partir de este tipo de historias, ahorita y seguramente por mucho tiempo, porque luego está este discurso de ya estamos muy avanzados y ya somos súper racionales y todo lo que queramos, pero ahí esa parte siempre existe, entonces es interesante seguir trabajándola desde, en este caso, desde la literatura. Y entonces, por lo que veo, con todo esto que nos estás contando, con toda esta parte de los talleres que tuviste, de esa visión que tienes sobre las historias y sobre esta parte de la realidad que también es parte de pues, de este mundo, llegaste a Morfismos, o sea, tú hiciste como tuviste muchos cuentos escritos y después los compilaste en una edición que en el 2022 se publicó bajo la editorial La Tinta del Silencio, ¿no? Ajá, Realmente, o sea, es un libro joven, porque está cumpliendo, bueno, cumplió sus 2 años, ¿no? Y, y es un libro joven y siento que habla todavía, o sea, no es de esos libros que al año ya pueden ser como, bueno, ya no me dice nada, sino que sigue muy potente y ha encontrado bastantes lectores por lo que he visto. Eso me gusta mucho por ese tipo de editoriales también, que como son independientes, se arriesgan más y puede favorecer a autores y autoras como tú, que yo la verdad te leí y dije, wow, que hay editoriales más grandes que, bueno, mejor hablemos bien de alguien. Entonces, yo digo, wow, o sea, sí hay mucho, hay más de lo que uno creería en este tipo de editoriales y de ediciones independientes, porque muchas veces publicar en la literatura no tiene que ver muchas veces con qué tan bueno o malo es, sino qué oportunidades tienes o de qué contactos y privilegios gozas, ¿no? El mundo editorial también es otra cosa de qué hablar, pero hablaremos aquí de Amorfismos. Entonces, ya más o menos entendimos a dónde fue Amorfismos. Una de las cosas que escuché también que decías es que quizá lo que los une es la idea de la distorsión. Y me gustó mucho la palabra, porque no es una palabra como que niegue algo,
O sea, que diga, no, pues, no sé, que la realidad no es real y hay una nueva realidad, sino lo que existe, existe, pero si le damos la vuelta, lo podemos ver de una manera distinta, aunque sea la misma cosa. Y me gustó porque es así como, claro, o sea, es lo mismo, pero tú lo enfocas de una manera distinta y eso siento que es lo que engancha. Una de mis notas en el primer cuento es que llevas un muy buen ritmo, o sea, lo manejas muy bien y al final como que nadie se espera lo que va a pasar y claro, es esta distorsión de ver el cuento desde una perspectiva distinta. Y dije, Ujú. wow. Entonces, esta parte de la distorsión, ¿tú dirías que es como el foco central? O más bien una de las características que a ti como escritora te gusta manejar en tus cuentos. Yo pienso que sí es algo que me gusta manejar a mí particularmente, ¿no? Pero no, siento que no es algo como tan, ¿cómo decirte? No es algo que yo haga tan intencionado. Creo que bueno, a mí me gusta también mucho decir que yo tal vez nunca vuelva a escribir un libro como Amorfismos porque yo empecé a descubrir muchas cosas a través de los cuentos, como por qué escribo de esto, por qué no escribo justo una historia de un final feliz o justo del reencuentro de una familia que no se ha visto en años y que todo bonito. O sea, ¿por qué escribo de niños que sufren desgracias que los perseguirán siempre, ¿no? O de niños a los que se les priva de una infancia un poco más libre, no tan asfixiada. Es que este tipo de cosas que se ven normalizados, como que los niños tengan responsabilidades que no tienen que tener, o que, no sé, el abandono de la gente mayor, o no sé, todo este tipo de cosas o la violencia, no la violencia hacia la mujer que también toco en el libro. Siento que también es algo que yo viví en mi ambiente infantil, porque pues yo vivía o pasaba mucho tiempo en un pueblo donde no, o sea, es la ley del monte, vaya, o sea, pues ahí se agarraban a balazos o la presencia de la muerte era algo como muy latente ahí, ¿no? Yo me acerqué a ella desde muy joven viendo, no sé, justamente como estos escenarios donde se agarraban a balazos y ves al cadáver y es como, o no sé, sí me tocó ver cosas así medias escabrosas. Y este maltrato, o no este maltrato, pero esta imposición, bueno, sí es maltrato, imposición hacia la mujer de que sirve para ciertas cosas, ¿no? Su función biológica de reproducción, de tener hijos y de atender al marido, donde desde muy chicos los niños tienen que trabajar porque, o sea, son familias muy marginadas en una pobreza terrible, donde tienen que verse forzados a pues ya no vivir una infancia como que tan alegre, tan endulcorada, rosa, así, ¿no? Son niños que desde muy chicos se enfrentan a situaciones muy crudas, a responsabilidades abismales, que pues yo viví de alguna forma por estar en este ambiente. Entonces, cuando salgo de ahí, bueno, es que, bueno, soy de Moroleón, entonces me la pasaba como mitad del año en este ambiente un poco más urbanizado y la otra mitad así en estado salvaje, digamos. Entonces ya cuando empecé a salir al mundo, cuando me fui a Guanajuato capital a estudiar y así, yo empecé a darme cuenta de que ese tipo de imágenes de la infancia no son de todo mundo, ¿no? No todo mundo le ha tocado vivir esto ni ver esto. Y fue como, bueno, yo voy a hablar de esto porque pues es lo que yo conozco, pues. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta a través de esto, a través de mezclar ambos contextos, ¿qué es esto de la distorsión, no? Como no, o sea, lo que tú has vivido no necesariamente tiene que verse así. Puedes como voltearlo, puedes jugar con él, verlo desde otra forma y resignificar. Entonces, sí, sí, yo pienso que justamente las personas de los contextos marginales a mí me gusta mucho estar cerca de ellas. Yo intencionalmente vivo en pueblos porque las realidades que se viven ahí son realidades muy crudas, ¿no? Muy fuertes, que no
fácilmente puedes ver en una ciudad justo por tanta distracción que existe a tu alrededor, no publicidad en todas partes, eventos culturales en todas partes. Cuando voy a Ciudad de México es como, o sea, es demasiado de todo. Entonces me privo, ¿no? De ver al otro y observar su realidad, ¿no? Entonces, es así que yo empiezo a darme cuenta de estas realidades tan distorsionadas, tan torcidas, y que en realidad son como, sí, justamente como que nos llegan así, no es de que las busquemos o así, sino que así se te dan, y es mi manera también de mostrarlas, ¿no? De mostrárselas a los que no les tocó vivir en un contexto así. Entonces, esto también se plasma, creo yo, en mi escritura, ¿no? Como en ciertas palabras que se tuercen, en ciertas palabras que tuercen el significado, que van así como un vértigo, así fun, 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 con esta intención de que crear la sensación. Tú hace un rato que me encantó que lo mencionaras, la verdad, no te lo dije en ese momento porque no te quería interrumpir, pero me encantó que hablabas de la corporalidad, que creo que es importantísimo, ¿no? Sentir en el cuerpo lo que lees es bellísimo, ¿no? El cuerpo es mundo, me ha dicho un profe. Entonces, tú sientes al mundo en el cuerpo cuando lees, qué te hace sentir, en dónde te duele, cómo habla el cuerpo a través de lo que estás leyendo. A mí me parece muy importante y maravilloso que suceda esto, ¿no? Entonces, sí, es como que todo se une ahí, ¿no? A través de esta prosa vertiginosa puedes empezar a sentir en tu cuerpo la angustia de este niño o el dolor de cariño cuando pierde el amor infantil. Todo esto, sentirlo en el cuerpo, que es justamente habla de, yo lo relaciono con lo sublime como experiencia estética, ¿no? Creo que mis cuentos van para ese lado totalmente. No me fijo tanto en crear una prosa como tan hermosa, como bien delicada, sino que es como golpe y golpe, para que justo entres en ese estado de subjetividad tuya personal, ¿no? Como en esta abstracción de lo sublime, donde sientes algo, donde te produce algo, te sacude, te lleva a introspectar, a cuestionarte. Eso es algo que a mí me encanta hacer, y creo que sí, que una forma efectiva y dolorosa y genial de hacerlo es a través de la distorsión. Eso me parece increíble. Me gusta mucho cómo lo explicas, porque también tienes mucha claridad, la verdad, al hablar. Explicar tu proceso me parece muy interesante, porque si bien dices, por ejemplo, no es algo que estés pensando al escribir y al final tiene que haber un giro o algo así, sino es algo más que sacas, sí siento que el que lo tengas claro a lo mejor facilita, ¿no? Que cuando escribas digas, quiero algo, yo sé lo que quiero más o menos, y al momento de construirlo. Pero fíjate que, aunque mencionas esta parte de la forma que es más contundente, yo, te lo repito, siento que el ritmo de leerte es muy fluido. O sea, no, a veces me pasa, leo algo y la historia es interesante o la historia es terrorífica, bonita, pero en la forma a veces pues carece un poco y digo, pues está bien, ¿no? Pero yo al leerte sí veo mucha esa fluidez de poder leer y decir, o sea, el texto me está llevando y no hay un momento en el que diga, bueno, ¿y luego qué pasa? O ya te fuiste por las ramas o cosas así. Y eso me parece muy, muy importante en primera, pues para el lector, pero también muy interesante en cuestión de creación de la historia, porque no, son cuentos cortos realmente. Entonces, tu oportunidad de impacto es pequeña y aún así logras transmitir y comunicar, sobre todo eso, comunicar cierta idea o cierta parte de lo que tú quieras decir de una manera efectiva. Eso me gustó mucho te digo, desde que te escuché. Yo creo que también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con escucharlo. Y pues, ya sabes que un cuento es, si se escucha bien es que está bien escrito, o algo así. Entonces yo digo, bueno, eso es por eso te dije, es una muy buena carta de inicio, porque realmente es un texto que puedes leerlo, y no todos los textos tienen eso.
Sí. Sí, creo que tiene que ver para mí la oralidad sí es muy importante que escuches al personaje, que lo es, o sea, leerlo en voz alta y escucharlo, ¿no? Yo creo que sí hay textos que necesariamente tienen que ser leídos en voz alta. Eso lo aprendí con el libro egipcio de los muertos cuando lo leí. El papiro de Ani, ¿no? Como los conjuros, porque pues en realidad el papiro de Ani son conjuros. Entonces, leerlo en voz alta, como identificarte con este proceso de muerte que está llevando el personaje Annie. Entonces, o sea, cuando lo lees en voz alta, porque es un texto fuertísimo, te das cuenta cómo te transforma a través de la voz el texto. Entonces, a mí, yo cuando escribo, yo sí intento escuchar al personaje, o sea, cómo habla el personaje y plasmar lo mejor posible esta voz individual, ¿no? Que también llevo un poco en los narradores, como en el de Maurilio, que hasta el narrador tiene su propia voz, el narrador tiene sus propios juicios, el narrador tiene su propia forma de describir las cosas, porque creo que o sea, todo lo que está dicho, alguien lo dice, todo lo dicho, está alguien detrás de eso, ¿no? Esta idea del narrador neutral, así como que a mí me da un poco de hueva ya. Entonces digo, bueno, ¿cómo es este narrador omnisciente que está viendo todo? ¿Cómo te está llevando? Eso lo aprendí con Pedro Lemebel en Tengo Miedo Torero, que es un narrador extraordinario. Entonces lo aprendí así, ¿no? Todo lo dicho, alguien lo dice. Entonces, ¿cómo vas a plasmar esa voz tú en la narración? Entonces, sí, a mí me importa mucho escuchar la voz de mis personajes. Y qué bueno que sí funcione. Súper bien, sí. Y creo que también tiene que ver mucho con tu idea, incluso de no sé si arriesgarme a decir lo que es la literatura, porque hablas mucho del diálogo, incluso, o sea, diálogo de ti y en tu escritura a otros textos. Entonces, siento que el no cerrarte, porque ya sabes que luego está esta idea de, es que tengo que ser original, tengo que decir algo que nadie ha dicho y tengo que hablar algo y de una manera que nadie lo ha hecho. Y me gusta que tú seas de, mis textos son, como tú dijiste, ¿no? Casi una carta de respuesta a textos que yo leí. Y eso me Sí. parece, de verdad, muy sincero y se agradece, pero realmente yo creo que así es todo. O sea, hasta quien dice que no, realmente lo hace, ¿no? Porque primero necesita como un input de recibir literatura, leerla, y ya Ujú. después, aunque no sea consciente, pues tiene ese bagaje, ¿no? Entonces yo digo, pues qué chido decirlo, ¿no? Y decir, esto yo lo escribí. Por ejemplo, a mí me pasó, y antes de saberlo, porque te vi en tu presentación, no tuve oportunidad así como que de hablar como ahorita, yo no sabía que tenías esta idea, ¿no? De dialogar con textos directos. Y yo cuando leí justamente Maurilio, yo dije, yo siento que, o sea, me recordó mucho al huésped de Amparo Dávila, o sea, con ciertos matices diferentes, pero dije, no sé por qué me recordó, o sea, lo primero que pensé al acabarlo fue El huésped. Dije, lo trata de manera distinta, pero para mí hay una relación ahí estrecha. Yo no sé si hay una relación como tal con ese cuento, si hay con otro cuento, pero me gustó la manera en que yo como lector también puedo decir, lo relaciono con otra cosa que leí. Entonces, esta parte de la intertextualidad de tus cuentos, la mayoría, bueno, mencionas que varios de ellos son sí, como una carta de respuesta, una correspondencia, lo dijiste, me gustó mucho, a autores que ya leíste y que pues la mayoría ya no está en este mundo. Entonces es una forma de, pues sí, como de dialogar con ellos, ¿no? Como de, aunque ya no te van a Sí, responder, y seguramente tú de- dialogarás con alguien más. yo siento que sí responden, o sea, a lo mejor no así, pero así como de, mira, pero creo que sí llego a encontrar respuestas en otros textos o incluso leyendo esos textos otra vez, ¿no? Creo que esta comunicación no se acaba con estas voces. O por ejemplo, o sea, yo podría leer Junto a Cadáveres toda mi vida, ¿no? Y siempre me va a estar diciendo otra cosa y otra cosa. Y por ejemplo, es que, o sea, esta es bueno, tú fuiste el primero que me mencionó esta relación entre Maurilio y el huésped. Yo la verdad no había leído Amparo Dávila tanto, no te voy a mentir, no había leído el huésped cuando yo escribí el cuento, entonces pues no, como que no lo pensé como una respuesta a Amparo Dávila. Fue más que nada como, eh, todo salió así como porque yo me compré un animalito así extraño.
Entonces, crear el vínculo con el animalito fue muy trabajoso porque pues es así, ¿no? Es un erizo de tierra, ¿no? Entonces los erizos pues son increíblemente indefensos al mundo. O sea, lo único que hacen para defenderse de todo es hacerse así, sacar sus espinitas y ya, y ya. Entonces son casi ciegos, no sé, son muy frágiles. Creo que por eso yo lo relacioné con el amor, ¿no? El amor es como un ericito. Entonces, es como vulnerarte tú también ante el erizo, o sea, realmente eso es lo que haces para que se cree el vínculo. Dejas que te muerda, porque pues ellos como no ven, te muerden y te reconocen por el sabor, por el olor, no tienes que usar nada, cremas, nada por un tiempo para que reconozca tu olor. Este reconocimiento entre ambos para mí fue un vínculo que me costó trabajo lograr, pero que al mismo tiempo sí me vulneró. Entonces o sea, como, wow, esta es una de las relaciones más interesantes y geniales que he tenido en mi vida. Entonces, un amigo me dijo, oye, ¿por qué no escribes un cuento como de un erizo? O sea, eso es muy extraño que tengas un erizo albino, además. Entonces, lo pensé así sí, justamente como del maltrato, ¿no? Como, es que en realidad, ya después que leí El huésped, dije, sí, es que este ente que puede o no tener cara, que puede o no tener nombre, que está ahí como un verdugo, puede ser cualquier cosa y puede ser una situación que le esté pasando a tu vecino o incluso a ti mismo, que es lo que pasa en la historia de Cariño, ¿no? Ella está en esta situación y no la ve, no sale de ahí, que se me hace muy complejo esto de por qué nos quedamos en ambientes que nos oprimen tan horriblemente, cómo se pierde la identidad, ¿no? Te pierdes tú totalmente en este dolor y en este maltrato, que claro, ya después cuando leí Amparo Dávila dije, sí, o sea, a lo mejor no lo había leído, pero creo que en esta amalgama de la conciencia, del inconsciente colectivo, en algún momento ahí nos juntamos Amparo Dávila y yo. Entonces fue como, sí tiene como mucho, sí dialogan, aunque no haya sido mi intención en ese momento, pues se dio ese diálogo entre ella y yo. Y es esta situación, ¿no? Como de cómo lo encaras y que creo que esa es la función que tienen los animales en mis cuentos. Llega una cosa extraña, ¡fum! Y te despierta, ¿no? Y empiezas a reflejarte en eso extraordinario que tienes enfrente y es que te haces consciente de lo que te está pasando. Entonces, esa es la función del animalito. Me gusta que no, o sea, no me gusta decirlo que es un erizo porque me han dicho cosas extraordinarias, ¿no? Que es un animal con alas, que es un animal. Y me gusta mucho que la gente pueda como ponerle su propia imagen al animal, que está genial, ¿no? Entonces, pues sí, puede ser cualquier cosa que llega extrañamente y dices, wow, ¿en dónde estoy y por qué estoy aquí? Sí, yo también lo leí y dije, ¿pero qué es, no? O sea, estaba leyendo y dije, ¿pero qué animal? Porque no, o sea, no hay algo ya dicho. Y sí, pero además también, cuando lees Amparo Dávila, tampoco hay, por eso dije, tampoco hay como, no te dice qué es. Es hasta casi simbólico, ahí tiene un significado, pero tiene un peso en la casa y en este caso en la relación. Por eso dije, ese principio es el mismo, aunque para mí probablemente es más, pues más pesimista el de Dávila, porque eso es más, o sea, la criatura que está ahí está como irrumpiendo su propio hogar, ¿no? Donde debería de ser la seguridad. Y siento que el tuyo es más como, yo ahí en mi notita puse como que le da más agencia a la chica. O sea, cuando no está, pareciera que ella está más perdida que cuando está. Entonces dije, no es, o sea, es algo monstruoso en el sentido como literal, de que hay algo ahí, pero no en su función, o sea, no, porque ahí el monstruo pues parece ser el hombre, ¿no? O sea, realmente el que da miedo de que se quede, como dices, ¿por qué quedarse donde está el verdadero peligro, ¿no? Entonces yo dije, pues como que le da más como fuerza o algo así, y en cambio el de Dávila pues la deja ahí, entonces sí me pareció un diálogo como una respuesta, como diciendo, no lo fue directamente, pero
como alguien que tiene que luego estudiar y escribir artículos, tengo que hacer relaciones, aunque no las haya. Pero sí, me parece que ahí hay algo. Pero bueno, pues ya hablamos un poquito de amorfismos. Creo que es un libro. Me gusta, hablando también de la colección donde se publicó, que es Bocanada, justo de La tinta del silencio, porque me parece que sí, el nombrecito de Bocanada me parece muy bueno. O sea, es como una probadita del autor. Entonces, son libros, textos pequeños, pero la mayoría, o los que yo he leído, son súper, o sea, como que te dan el extracto, ¿no? No hay nada, no hay un cuento que digas, no, pues este no, o este, sino que te dan el extracto y tú puedes conocer con pocos textos realmente al autor. Yo con ese quedé fascinado. Esperemos tener más de ti muy pronto o cuando sea lo necesario. Y también me gustaría ver, ahora que decías del cuerpo y de los animales, tienes justamente otro cuento que se llama Kika. Y ese Sí, texto creo que justamente desemboca en todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Y hasta lo que completamente. decías del conjuro o de la oralidad, cuando leí te iba a preguntar qué significa o de dónde viene esa parte. Pero bueno, este texto se llama Kika, lo pueden leer, si no me equivoco, en revista Sputnik, ¿no? Ujú. El sitio. Y también, bueno, probablemente también en otros lugares. Pero me interesa mucho esta parte de la transformación ligada al cuerpo, porque pues eh, realmente es simbólico, no sé, es literal, pero simbólico también. Y volvemos a la parte de los espacios, ¿no? De los espacios no necesariamente urbanos, sino Ujú. del espacio de las afueras, de las fronteras, que creo que también tiene que ver mucho con ese tipo de literatura, ¿no? Jugar con los límites, no con el centro, sino descentralizar todo, incluso las voces, ya hablamos también de los narradores. Kika, por ejemplo, tiene como, siento yo, una propuesta más, más directa, más contundente, y sigue siendo un texto corto, que es lo que llama la atención. No sé si esa sea más bien también tu forma donde te desenvuelves mejor, que es el cuento, o Ujú. si realmente para ti es como pues cualquier texto, ¿no? Cuento, novela, me dices que poesía. Entonces, dentro de todo, ajá, dinos. Eh, sí, la verdad es que a mí desde siempre me ha costado mucho trabajo hacer textos largos, como que siento que no es tan, yo no me encuentro ahí, la verdad. Eh, Cuando empecé, todavía los hacía más cortos y siempre me decían es que le falta desarrollo. Y aprendí a hacerlo con Sebald, W.G. Sebald. Él, pues, o sea, bueno, quien lo conoce, pues, o sea, Sebald igual no es como, le da un buen de vueltas a las cosas, unas descripciones inmensas y al mismo tiempo hermosas, ¿no? O sea, sí es es esta prosa de largo aliento que vale la pena leer. Onetti igual, ¿no? Onetti igual sí es como de largo aliento, pero no, como que en eso sí no, eso no se me pegó de Onetti. Entonces, empecé a través de los ejercicios, empecé como a dejarlo lo sustancial, porque igual es la forma en la que yo veo el cuento, ¿no? El cuento es un momento que se queda para siempre. Así se oye muy como muy hollywoodiense propagandista, pero sí, no es como, es algo, sobre todo me gusta poner el enfoque en el momento en el que cambia el personaje, porque muchos de los personajes ya están rotos cuando yo empiezo a escribir, ¿no? Son personajes que ya tienen algo mal, ya están, ya les pasó algo, pues. Entonces están en este estado como de, sí, como de vibra baja, no sé cómo decirlo, de pesimismo o de tristeza o de dolor profundos, y llega algo que los cambia, que los despierta y que les da la posibilidad de salir o no, ¿no? Como que el cambio que a mí me interesa es que te haces consciente de la situación, ¿no? Independientemente de que cambies o no. Entonces, más bien
de que actúes o no. Entonces, Kika a mí me gusta mucho, a mí es un cuento que me llega mucho, Kika, porque yo creo fielmente que la línea entre las artes es delgadísima, casi inexistente, que si empiezas un poco a limpiar tu mirada y a intentar ver como la pintura como también una forma de narración, o incluso ponle música a la pintura, ponle, no sé, pon una escultura en lo que estás leyendo, así, esta mezcladera de cosas, de verdad te hace, o a mí me ha hecho ver que pues en realidad estamos como navegando en el mismo mar, pues. Entonces, hubo un tiempo en el que a mí me gustan mucho los simbolistas, mucho, ¿no? Igual a lo mejor por este extracto como mitológico que manejan y que yo me identifico mucho. Me gustan un chorro y compro un montón de libros de simbolistas, del simbolismo francés, del simbolismo mexicano, que es bellísimo, ¿no? Saturnino de Herrán y demás. Entonces, cuando yo veo las imágenes, empiezo también como a ir viendo, o sea, como escribiendo la historia en mi cabeza. Y Kika nace de una pintura de Jonathan Barbieri que se llama Circe. Y está una mujer en una mesa rodeada de cerdos, ¿no? Una mujer desnuda, con rasgos indígenas, rodeada de cerdos. Entonces, una forma como de crear algo alrededor de esta pintura fue como, bueno, Kirke, como la fonología de Kirke del griego, es como Kika, ¿no? Le voy a poner Kika, jugando un poco con la fonética. Entonces se llama Kika. Y empecé como a imaginarme, este cuento sale de un taller de Elma Correa, que es una de las narradoras más increíbles del país, más extraordinarias, más talentosísimas. Yo la admiro un montón a Elma Correa. Yo tomé este taller con ella, de los salchipulpos se llama. Entonces, Elma tiene una metodología muy rigurosa, ¿no? Para crear cuentos. Tienes que pensar todo alrededor del personaje, cuántos años tiene, qué le gusta, qué no le gusta, cómo se viste, así. Entonces, en este ejercicio, pues igual a mí me costaba un buen porque pues no está en mi estilo particular y ya no, lo fui trazando yo así de, bueno, voy a hacer una historia de unos puercos y una bruja. Y pues todos así de, ¿qué va a hacer? O sea, qué extraño, o sea, puercos y una bruja, o sea, y ya no, yo ahí haciendo como que mi historia así en la cabeza, ¿no? Igual en ese tiempo escuchaba mucho a Chalino Sánchez, ¿no? Esta importancia de la música también, que también habla de la oralidad. Entonces, me imaginaba mucho, o sea, Circe pierde a Odiseo y es como, bueno, el amor es flujo, el amor es esencialmente movimiento, no puedes apropiarte del amor, ¿no? Que es una energía que va y viene, llega, te transforma y se va y vuelve a regresar y así. Entonces, esta mujer está enamorada de un hombre que lo ve en todos lados, en todos los hombres, es una prostituta que va buscando a ese hombre en otros, ¿no? Y tiene esta facultad de transformarlos en cerdos. Porque la transformación corporal es algo que en Oaxaca está muy normalizado. O sea, en Oaxaca hay ciudades donde se asegura que son nahuales y son perros. Y así le dicen la ciudad de los perros, por ejemplo, ¿no? Y tú llegas y te acercas y hay una vibra rara ahí, ¿no? Como es esto de que se hacen perros no es una fantasía, no es una idea, o sea, se hacen perros y te da miedo y dices, no, o sea, es algo que se experimenta, que es algo que me encanta recalcar. Lo fantástico se experimenta. No es una idea, no es, o sea, vive lo fantástico porque está sucediendo. Solo ábrete eso y experimentalo. Entonces, esta transformación corporal, pues está muy normalizada ya, ¿no? Como que, pues se transforma en tigre, se transforma en no sé qué, porque es algo que en los pueblos pasa mucho. Entonces, dije, bueno, pues se van a transformar en cerdos. Y ya fue como, bueno, la voz va a ser la de un animal, ¿no? Que el que narra es un puerco. Y ya cuando lo presenté, pues les encantó, ¿no? Así como de, ¡ay, qué hermoso! Y ya se incluyó en una antología que va a salir
en Houston, Texas, ¿no? Como de narradoras mexicanas. Y le ha ido muy bien también, ¿no? A ese cuento. Y también a mí se me hace muy triste porque es justamente esto de que no puedes apropiarte del amor, ¿no? No puedes tenerlo prisionero, que creo que es al final lo que ella intenta hacer al transformarlos en puercos, encerrarlos, consentirlos y estar con ellos, pero pues no vas a lograr eso, pues. Y pues de ahí va. Oh, qué bueno que sea un cuento que le esté yendo muy bien. Es un cuento súper chiquito y contundente. Siempre lo digo de tus cuentos. Entonces, léanlo y también todo lo que vaya escribiendo Samantha. Me gusta que vas a estar antologada. Las antologías para mí siempre han sido mis libros favoritos porque conoces a muchos escritores, escritoras y hay veces también como los estilos de cada uno, ¿no? Las propuestas de cada uno que siempre son diferentes y eso me gusta mucho. Sí. ¿Puedo decir algo así rapidito? Claro, claro. Es la antología del salchipulpo. Se llama Extrañamientos. Y pues aquí estamos todos los que hemos participado en este taller con Elma. Igual aquí se incluyen 2 cuentos míos y están así. Esto es algo que vale mucho la pena y la pueden conseguir, ya sea conmigo o está también en varias librerías, así que ahí les dejo el dato. Perfecto, perfecto. De hecho, justo ahorita también tenemos un espacio donde nos puedes decir dónde conseguimos todo lo tuyo. Ya como para cerrar, antes de pasar a esa parte, la verdad es que este proyecto, estas pláticas son para conocer justamente el trabajo de autoras que pues en lo personal me gustan mucho y que pues sé que tienen un trayecto que están formando y que se nota que van a tener un trayecto también en el futuro. Entonces, bajo esta premisa, nos recomendarías a alguien justamente emergente que tú digas, mira, está escribiendo esto, está chido, o te guste mucho, que sientas que a lo mejor puede ser leído por más personas que nos guste de alguna manera? Emergentes, bueno, pienso, es que, por ejemplo, admiro mucho como a los escritores oaxaqueños de la nueva ola, como a Karina Sosa Castañeda, que me parece una gran narradora. Está Clio Mendoza, está Antonio Vázquez. Creo que, o sea, en el norte también se están dando fenómenos muy interesantes, ¿no? Alrededor de la literatura, como Ernesto Guevara, que es así como, o sea, se oye muy el Che, pero sí, se llama Ernesto Guevara, el chavo, el escritor, y está publicado por Agujero de Gusano, que es la editorial de revista Sputnik, y tiene su primer libro que se llama Casi lo confundo con mi hogar, que también es un gran narrador. Pienso también en Jorge Correa, ¿no? Jorge Correa es un autor que habla mucho como de la nostalgia, también como de la oscuridad humana, pero de una forma como nostálgica, como lo roto, lo irrecuperable incluso. Y su poesía es maravillosa, ¿no? Que creo que también ya está publicado o recién va a salir su libro de poemas y creo que vale mucho la pena, es increíble él. Pues es que sí tengo como a varios de La tinta del silencio, ¿no? Por ejemplo, que creo que algo que yo agradezco mucho de La tinta del silencio es que justamente rescata estas voces que no tienen el suficiente prestigio para estar en una transnacional, y lo que mencionabas también de que está, o sea, de que es una mafia también el entorno editorial, y cómo de alguna forma La tinta del silencio como tal o específicamente también tiene esta función de decir, no, o sea, también en las independientes puedes encontrar lecturas que valen muchísimo la pena. Yo creo que cualquier libro que ustedes consigan de La tinta del silencio, van a encontrar narradores increíbles, ¿no? Y poetas también que hacen minificción. Justo conocí hace poco a una chava que tiene, o sea, es menor, bueno, no, es jovencísima, debe de tener como unos 20 años o menos, que hace minificción y que es muy talentosa.
Entonces, sí, yo creo que cualquier libro de La tinta del silencio, Daniela Grave, ¿no? También ahorita la recordé. Alicia Mares, que sé que tú tienes como, bueno, que sí la incluyes dentro de estas autoras que son contundentes, ¿no? Que tienen como temas también que vale la pena explorar. Entonces, sí, yo diría que estos autores emergentes valen la pena y que vale la pena que sí le sigan la pista. Sí, de hecho, pues no sé por qué, pero yo he estado leyendo muchísimo más libros justamente de editoriales independientes y mis escritores así top favoritos vienen justamente de ahí, ¿no? Porque luego regresas a lo muy, pues no decir comercial, pero digamos con más presupuesto y no necesariamente refleja calidad, ¿no? Hay unos que sí, no es que todos sean buenos o malos, pero definitivamente sí darle una oportunidad a las independientes, siento que es hasta una postura política, ¿no? Ahora que se decía todo esto de si la lectura es un acto político, pues yo creo que sí, y siento que es totalmente responsable también dar estas voces en cuestión de las editoriales y nosotros como lectores también pues poder tener la capacidad, que aparte muchas de ellas son más baratas, ¿no? Y son más accesibles que los libros de 500, 600 pesos. Entonces, totalmente de acuerdo contigo en eso de leer más independiente. Y aparte siento que cada vez salen más y mejores propuestas, editoriales, escritores. Entonces, pues tenemos bastante de dónde elegir. Pero bueno, hablando de proyectos chidos, ¿en dónde te podemos encontrar tus proyectos, tus libros? ¿Qué más vas a hacer? Todo lo que tenga que ver con tu literatura. Pues Amorfismos, como ya es el segundo tiraje, pues lo pueden conseguir en la tienda en línea de La Tinta del Silencio, lo pueden conseguir en Utópicas, lo pueden conseguir en, bueno, sé que Anaís y Luis Ramos están haciendo lo posible como para empezar a distribuirlas, por ejemplo, en Gandhi o en Sótano. Entonces esperemos que sí se pueda, ¿no? Que ya le den también estas librerías enormes, también espacio a las editoriales independientes, ¿no? Que luego eso también me molesta mucho como de estos espacios, como las ferias del libro, ¿no? De tanto estatales como, bueno, demás, que solo justamente le dan apertura a, pues a Random House, a Six Barral, a estas librerías Almadía, ¿no? Que pues realmente no creo que necesiten más difusión, pero qué bueno que cada vez hay más espacios que sí están dispuestos a abrirse a estas voces y ayudar a estas pequeñas editoriales, estas pequeñas propuestas que tienen el propósito de darle al público literatura de calidad que no puede llegar como a estas esferas, ¿no? Entonces, sí, como que yo creo que ahí la verdad es que desconozco en qué otras librerías está, porque sé que sí hay distribución nacional, ¿no? Sé que está en Veracruz, sé que está como en, no sé, en otros espacios, pero la verdad es que no sé exactamente en qué librerías. Conmigo también, ¿no? Ahorita que tengo ejemplares todavía me quedan varios, también conmigo en mis redes sociales que por ahí van a andar. Ahí me pueden escribir y yo se las mando por correos de México. Entonces ahí pueden encontrar el Amorfismos. Pues está el Extrañamientos, la antología está súper hermosa. Entonces, conmigo también, o si no, con Elma Correa, con cualquier autor de los que estamos aquí publicados, pueden conseguirlo. Yo espero que próximamente esté en La Jícara, en Oaxaca, y en otras librerías independientes del centro, en donde voy a hacerme como la labor de sí dejarlo, ¿no? La antología. Y pues donde más, bueno, las otras antologías donde estoy, que es en Letrinas del Cosmódromo y La Ciudad de los Ahorcados, las pueden conseguir en Revista Sputnik, si les escriben ahí en Revista Sputnik y ellos también les pueden hacer llegar las antologías. Y pues próximamente voy a sacar un libro de cuentos que
yo espero que ya salga pronto porque ya me urge mucho tenerlo en mis manos, me da como ansiedad. Entonces va a tener distribución también un poco más, va a haber más distribución nacional, ¿no? Sí la van a poder encontrar como en Gandhi, en el sótano y así. Entonces, pues ya sería cuestión como de ver la fecha exacta. Y ahora que estuve en un congreso de poesía, yo la verdad casi no escribo poesía, pero ahora que estuve y que me fue muy bien, tengo el propósito de hacer un poemario que hable también un poco del extractivismo, de otras cuestiones que hablan del territorio y de esta explotación, ¿no? Que también me parece importante que se toque el tema, la gentrificación, estos temas que se oyen tanto, pero por ejemplo que yo he estado muy cerca de ellos, pues puedo como darles esta visión más, pues sí, ¿no? Como más, no sé si decir auténtica, pero sí de que lo siento más, ¿no? Con un sentimiento muy profundo y muy lacerante, porque es un tema horrible y que creo que debemos de poner atención en eso. Entonces sí, tengo mucho que escribir, la verdad, entonces le voy a echar muy ganas para que este año haya más cosas que puedan leer de mi trabajo. No, perfecto. Y la verdad me da mucho gusto que en primera que saques otro libro de cuentos para leerlo y en segunda que pues tengas la oportunidad de esta distribución más amplia porque creo yo que sí vas a encontrar muchos lectores afines a tu literatura, te lo digo pero bueno, siempre te lo he dicho, me gustan mucho tus cuentos, entonces ojalá que sí, que des digamos ese Cuántico. boom, ¿no? Ajá, sí, y ya seas así súper estrella y luego digas, no, yo no fui ahí, ya. Sí. Pero bueno, de todas maneras, para cualquier cosa, te pueden encontrar en Instagram como Sammy Galán, bueno, Sammy.galán, y igual estaremos atentos a todo lo que estás haciendo y cualquier cosa, pues ahí lo andamos publicando. Y pues muchas gracias, Sam, muchas gracias por ser la primera en subirte en este barco. Soy la madrina de esta sección, soy la más feliz. No, pues muchas gracias a ti por invitarme, ¿no? Yo encantada, a mí me encanta todo lo que haces, soy súper fan de tu trabajo y súper fan de tus clips, de todo lo que haces, me parece, y de tu forma de difusión soy súper fan, así que muchas gracias a ti por invitarme, un honor estar aquí en este espacio. Gracias, esperamos en un futuro, cuando tengas algo nuevo, por acá platicar de eso nuevo que saques. Pero bueno, pues nos vemos, muchas gracias y pues a todos nos vemos en un siguiente capítulo. Bye. Gracias, nos vemos. Gracias por escuchar este episodio. Encuéntrame en Instagram como Teorías de lo Fantástico. Ahí hablo de libros, historia y conceptos sobre este género.